En el corazón de Capadocia, donde la tierra se pliega en valles y se erige en chimeneas de hadas, el siglo III se desvanecía en un murmullo de cambio y aprensión. El sol de la mañana derramaba una luz ocre sobre la ciudad de Sebaste, en la Armenia Menor, tiñendo las murallas de piedra y las modestas casas de adobe con un resplandor efímero. El aire, fresco y puro, olía a tierra húmeda, a pan recién horneado en hornos de barro y al incienso lejano que se escapaba de los lugares secretos de reunión de los cristianos. El bullicio de un mercado comenzaba a despertar, con el sonido metálico de las herramientas del herrero y las voces de los mercaderes preparando sus puestos, un tapiz sonoro tejido sobre el silencio expectante de un imperio en transición. En una estancia tranquila, lejos del clamor de las calles, un hombre de semblante sereno y mirada profunda estudiaba un pergamino. Era Blas, un médico reconocido no solo por su habilidad para sanar el cuerpo, sino por la compasión que irradiaba su presencia. Vestía una túnica de lino simple, de color hueso, ceñida a la cintura con un cordón de cuero, su atuendo reflejando su indiferencia por las riquezas materiales. La habitación era austera, con paredes encaladas y pocos muebles. Una mesa de madera oscura, un par de taburetes y estantes llenos de papiros y vasijas de cerámica con hierbas medicinales. Una lámpara de aceite parpadeaba suavemente, proyectando sombras danzantes que acentuaban la concentración en su rostro mientras leía las escrituras. El Imperio Romano, bajo la tetrarquía de Diocleciano, se aferraba a sus antiguas deidades con una ferocidad renovada. En las plazas públicas de Sebaste, los estandartes con el águila imperial ondeaban junto a los templos dedicados a Júpiter y Apolo. Soldados con corazas de cuero y cascos de bronce patrullaban las calles empedradas, sus sandalias marcando un ritmo de autoridad y amenaza. Los edictos imperiales, grabados en tablillas de cera y leídos por heraldos, resonaban como sentencias de muerte para la creciente comunidad cristiana, forzándola a una existencia subterránea, a una fe susurrada en catacumbas y hogares ocultos, bajo el constante temor del descubrimiento y el martirio. Un simbolismo potente se manifestaba en la dualidad de la vida de Blas. Mientras en su consultorio, a la luz del día, utilizaba sus conocimientos médicos para aliviar el sufrimiento físico de todos, sin distinción de credo, al caer la noche, se convertía en un faro de esperanza para el rebaño cristiano. Se le veía a menudo cerca de una pequeña cruz de madera tallada que guardaba en secreto, un objeto simple pero cargado de un significado infinito. La anticipación de la persecución se cernía como una nube de tormenta, y en la quietud de sus oraciones, Blas no pedía ser librado del peligro, sino la fortaleza para enfrentarlo, preparando su alma para el sacrificio que sentía inminente. Blas nació a finales del siglo III en Sebaste, en el seno de una familia noble y acaudalada. Su hogar era una villa espaciosa, con un atrio central adornado por un pequeño estanque y rodeado de columnas de piedra. Los suelos de mosaico representaban escenas de la naturaleza, y las paredes estaban pintadas con frescos de vivos colores. Desde niño, vistió túnicas de lino fino, teñidas con los púrpuras y azules que denotaban su estatus. Sus padres, aunque no cristianos en sus primeros años, le proveyeron de una educación excepcional, instruyéndolo en la filosofía griega y las ciencias, sin sospechar que sembraban en él las semillas de una sabiduría que trascendería lo mundano. Durante su infancia, el pequeño Blas mostraba una sensibilidad inusual. Se le podía encontrar a menudo en los jardines de la villa, no persiguiendo mariposas como otros niños de su edad, sino observando con fascinación el ciclo de la vida en las plantas y los insectos. Llevaba una túnica corta, propia de su edad, y su cabello oscuro enmarcaba un rostro de facciones suaves y ojos curiosos. Sostenía en sus manos una flor delicada, estudiando sus pétalos con una concentración que delataba una mente inquisitiva, buscando ya en la creación los ecos de un creador invisible, un primer despertar a los misterios de la fe que más tarde abrazaría. La juventud de Blas transcurrió entre los libros y el estudio de la medicina. Su maestro, un anciano y sabio galeno, le enseñó no solo a diagnosticar enfermedades y a preparar remedios, sino también la importancia de escuchar al paciente, de tratar el alma junto con el cuerpo. El joven Blas,
ahora vestido con la túnica más larga de un hombre adulto, pasaba horas en la biblioteca de su mentor, un espacio impregnado del olor a papiro y cuero. La luz que se filtraba a través de una estrecha ventana iluminaba el polvo en suspensión, creando una atmósfera de conocimiento ancestral mientras él absorbía los textos de Hipócrates y Galeno. Fue en el ejercicio de su profesión donde Blas encontró su verdadera vocación. Al visitar a los enfermos en los barrios más pobres de Sebaste, fue testigo del sufrimiento humano en su forma más cruda. En una ocasión, entró en una humilde choza de adobe donde una madre lloraba sobre su hijo febril. Blas, con su maletín de cuero lleno de ungüentos y hierbas, no solo administró un remedio, sino que se arrodilló junto al lecho, su mano transmitiendo un calor reconfortante. Fue en ese gesto de pura compasión, al ver el alivio en los ojos de la madre, donde comprendió que la curación física era solo una sombra de la sanación espiritual que anhelaba ofrecer. El punto de inflexión llegó durante una epidemia que asoló Sebaste. Mientras otros médicos temían el contagio, Blas trabajaba incansablemente, día y noche. Una noche, agotado, se retiró a un lugar solitario en las colinas que rodeaban la ciudad. Bajo un cielo estrellado, en la inmensidad del silencio, sintió una llamada divina, una certeza abrumadora. La arquitectura celestial, con sus constelaciones como arcos y bóvedas, se convirtió en su catedral. Allí, arrodillado sobre la hierba fresca, renunció a su vida anterior y se entregó por completo a Cristo, decidiendo que a partir de entonces su única ciencia sería la fe y su única medicina, el amor de Dios. La noticia de su conversión y su creciente santidad se extendió por la comunidad cristiana de Sebaste. Tras la muerte del obispo de la ciudad, el pueblo, de forma unánime, aclamó a Blas como su sucesor. La ceremonia de su consagración fue humilde pero solemne, celebrada en una casa particular adaptada como iglesia clandestina. Blas, ahora revestido con una sencilla casulla blanca bordada con una cruz dorada, se arrodilló ante el altar improvisado. La luz de varias velas iluminaba su rostro, reflejando la gravedad y la humildad con que aceptaba el báculo de pastor, un simple bastón de madera que simbolizaba su compromiso de guiar y proteger a su rebaño. Como obispo, Blas no abandonó su esencia de médico del alma y del cuerpo. Su sede episcopal no era un palacio, sino que alternaba su ministerio en la ciudad con retiros a una cueva solitaria en las laderas del monte Argeus. El paisaje circundante era agreste y majestuoso, con formaciones rocosas esculpidas por el viento y una vegetación escasa. La entrada de la cueva, oculta tras unos matorrales, se abría a un espacio sorprendentemente sereno. Allí, en la penumbra fresca, con apenas una estera para dormir y una roca como altar, Blas encontraba la comunión con Dios, lejos de las distracciones del mundo. Una de las leyendas más hermosas sobre San Blas narra su conexión con la naturaleza. Durante su estancia en la cueva del monte Argeus, los animales salvajes acudían a él en busca de curación y compañía. Leones, osos y lobos se postraban mansamente a sus pies, formando una extraña congregación. En una escena memorable, se ve a Blas, sentado a la entrada de su cueva al atardecer, con su mano extendida bendiciendo a un ciervo herido. La luz dorada del crepúsculo baña la escena, resaltando la paz que emanaba del santo, una paz que amansaba a las fieras y demostraba el poder de la inocencia y la fe sobre la brutalidad del mundo salvaje. Esta convivencia pacífica no pasó desapercibida. Un día, un grupo de cazadores al servicio de Agrícola, el gobernador de Capadocia, se adentró en el bosque buscando animales para los juegos del circo. Quedaron atónitos al encontrar una multitud de bestias salvajes congregadas pacíficamente fuera de una cueva. Dentro, vieron a un hombre arrodillado en profunda oración, ajeno a todo. Era Blas, y su aura de santidad era tan palpable que incluso los rudos cazadores sintieron un sobrecogimiento. Aunque su misión era capturar fieras, reconocieron estar ante un hombre de Dios, y por un momento, dudaron en cumplir sus órdenes, asombrados por la armonía que reinaba en aquel lugar. Mientras tanto, en Sebaste, la persecución ordenada por el emperador Licinio,
quien compartía el poder con Constantino pero mantenía una hostilidad implacable hacia los cristianos en Oriente, se intensificaba. Agrícola, deseoso de complacer al emperador, ordenó una redada sistemática. Los soldados romanos, con sus yelmos de cresta y sus capas rojas, irrumpían en los hogares, arrastrando a hombres, mujeres y niños a las prisiones. Las calles de la ciudad, antes bulliciosas, se llenaron de lamentos y del sonido de las cadenas. El aire se espesó con el miedo, y la comunidad cristiana se enfrentó a su prueba más dura. Al conocer la captura de sus fieles, Blas comprendió que su tiempo de retiro había terminado. No podía permanecer oculto mientras su rebaño sufría. Descendió del monte Argeus y se entregó voluntariamente a los soldados que habían sido enviados a buscarle tras el informe de los cazadores. Su arresto fue una escena de contrastes. La serenidad del obispo, vestido con su simple túnica, frente a la armadura y las armas de los legionarios. No opuso resistencia. Su rostro reflejaba una calma que desconcertaba a sus captores. Caminó entre ellos no como un prisionero, sino como un pastor que va al encuentro de su destino. El camino hacia la prisión fue su primera procesión como mártir. Mientras era conducido por las calles de Sebaste, la gente se agolpaba para verlo. Los cristianos, con lágrimas en los ojos, buscaban su bendición. Los paganos, curiosos, murmuraban sobre el hombre que amansaba a las fieras. Fue entonces cuando ocurrió uno de sus milagros más célebres. Una mujer, desesperada, se abrió paso entre la multitud, llevando en brazos a su hijo pequeño, que se asfixiaba con una espina de pescado atravesada en la garganta. Su rostro era una máscara de angustia, y sus gritos eran un ruego desgarrador. La madre se arrojó a los pies de Blas, suplicando su ayuda. El niño, de piel azulada, luchaba por respirar. Los guardias intentaron apartarla, pero Blas, con un gesto de autoridad tranquila, los detuvo. Se inclinó sobre el niño, ignorando las cadenas que aprisionaban sus muñecas. Su expresión era de una compasión infinita. Puso su mano sobre la garganta del pequeño, y elevando sus ojos al cielo, pronunció una breve y sentida oración. No hubo un estruendo ni un destello de luz, solo un momento de intensa quietud y fe concentrada en el corazón del tumulto. Al instante, el niño tosió violentamente y expulsó la espina de pescado. El color volvió a sus mejillas y un llanto vigoroso llenó el aire, un sonido de vida que silenció a la multitud. La madre, entre sollozos de gratitud, abrazaba a su hijo y besaba el borde de la túnica del santo. Los guardias, los ciudadanos, todos los presentes, quedaron mudos de asombro. Este milagro, realizado en público, en el camino hacia su propio sufrimiento, selló la reputación de Blas como un poderoso intercesor, especialmente para aquellos que padecían males de garganta, un legado que perduraría por siglos. Una vez en la prisión, Blas fue arrojado a una celda oscura y húmeda. Las paredes de piedra rezumaban frío, y el único mobiliario era un jergón de paja. El aire estaba viciado y pesado, y el sonido de los cerrojos al cerrarse resonó con una finalidad sombría. Sin embargo, Blas no se desesperó. Transformó su mazmorra en un santuario. Allí, en la penumbra, continuó su ministerio, consolando a otros prisioneros, compartiendo con ellos su fe y su paz interior. La oscuridad de la celda no podía extinguir la luz que ardía en su alma, una luz que se convertía en faro para los desesperados. Su fama de sanador lo siguió hasta la cárcel. Los carceleros, asombrados por su serenidad y por los relatos de sus milagros, comenzaron a permitir que los enfermos se acercaran a su celda. A través de los barrotes de hierro, Blas imponía sus manos y oraba. Curó a prisioneros de fiebres y heridas, su toque y sus palabras infundiendo esperanza en aquel lugar de desolación. La prisión se convirtió en un extraño lugar de peregrinaje, donde el poder de Dios se manifestaba a través de su siervo cautivo, demostrando que ninguna muralla física podía contener la gracia divina. En una ocasión, la misma mujer a la que había ayudado a recuperar su cerdo de las fauces de un lobo, un milagro anterior ocurrido durante su vida en la cueva,
acudió a la prisión. En agradecimiento, le llevó comida para aliviar su hambre y 2 velas de cera para iluminar la penumbra de su celda. Este simple acto de caridad tendría un profundo significado simbólico en el futuro. Las velas, que trajeron luz a la oscuridad física de Blas, se convertirían en el emblema de la bendición contra la oscuridad de la enfermedad que aflige la garganta, uniendo para siempre su imagen a la luz y la sanación. Agrícola, el gobernador, frustrado por la creciente veneración que el prisionero inspiraba, decidió someter a Blas a un interrogatorio público. El santo fue llevado ante el tribunal, una sala imponente dentro del pretorio de Sebaste. El gobernador, ataviado con una toga púrpura bordada en oro, se sentaba en un trono elevado, flanqueado por lictores que sostenían las fasces, símbolo del poder romano. Las paredes estaban adornadas con estandartes y mosaicos que exaltaban la gloria del imperio. En este escenario de poder terrenal, Blas, con su túnica raída y su semblante pacífico, representaba una autoridad de un orden completamente diferente. El gobernador le exigió que renunciara a su fe y ofreciera sacrificios a los ídolos paganos, cuyas estatuas de mármol se alineaban en la sala. Agrícola le prometió libertad y honores si obedecía, y torturas inimaginables si se negaba. Blas, con una voz clara y firme que resonó en el silencio del tribunal, respondió que solo adoraba al único Dios verdadero y que no temía el sufrimiento que pudieran infligirle, pues su vida ya no le pertenecía a él, sino a Cristo. Su rechazo fue absoluto, sereno y sin un atisbo de duda, sellando su destino. La furia de Agrícola fue inmensa. Ordenó que Blas fuera azotado sin piedad. El santo fue atado a una columna de piedra en el patio del pretorio. 2 soldados robustos, con el torso desnudo, utilizaron látigos de cuero con incrustaciones de metal para golpearlo. Cada latigazo abría surcos en su espalda, pero de los labios de Blas no salió ni una queja, ni un grito de dolor. Solo susurraba oraciones, su rostro contraído no por el sufrimiento físico, sino por una profunda comunión con la pasión de su Salvador. La multitud que observaba quedó sobrecogida por su resistencia sobrehumana, un testimonio silencioso de su fortaleza espiritual. Al ver que la flagelación no quebrantaba su espíritu, el gobernador ideó una tortura aún más cruel, una que se asociaría para siempre con el martirio de San Blas. Ordenó que su cuerpo fuera desgarrado con peines de hierro, los mismos instrumentos que usaban los cardadores para desenredar y limpiar la lana. Estos rastrillos metálicos, con sus púas afiladas, fueron aplicados sobre su piel, arrancando tiras de carne y dejando al descubierto sus huesos. El rojo de su sangre manchaba la piedra del patio, un sacrificio visible que contrastaba con la blancura de su fe inquebrantable. Incluso en medio de esta atroz tortura, Blas mantuvo su entereza. Su cuerpo, destrozado, era un mapa de dolor, pero sus ojos permanecían fijos en el cielo. La crueldad de los verdugos solo servía para magnificar la grandeza de su fe. Los peines de hierro, herramientas de un oficio común, se transformaron en este acto en símbolos de la persecución más salvaje, y paradójicamente, en reliquias de la victoria espiritual del mártir. La escena era una brutal ilustración del enfrentamiento entre la violencia del mundo y la resistencia pacífica de un santo. Después de la tortura con los peines, Agrícola, en un último intento por humillarlo y demostrar el poder de sus dioses, ordenó que Blas fuera arrojado a un lago cercano. Esperaba que el Dios de los cristianos no pudiera salvarlo de las aguas. Los soldados lo llevaron a la orilla y lo lanzaron al lago. Pero para asombro de todos, Blas no se hundió. Se mantuvo de pie sobre la superficie del agua, como si caminara sobre tierra firme. Desde allí, con una calma divina, invitó a sus perseguidores a hacer lo mismo en nombre de sus ídolos. Animados por la ira y la incredulidad, varias decenas de soldados paganos se lanzaron al agua para capturarlo, invocando a sus dioses. Sin embargo, en el momento en que tocaron el agua, se hundieron inmediatamente, ahogándose en las profundidades del lago. Este milagro, una demostración del poder divino que protegía a su siervo, dejó a Agrícola y a los espectadores restantes en un estado de estupefacción y temor.
Blas, por su parte, caminó tranquilamente de regreso a la orilla, su fe una vez más validada de manera espectacular. Viendo que ni el fuego de la tortura ni el agua de la prueba podían vencer al obispo, el gobernador, consumido por la rabia y la humillación, pronunció la sentencia final. San Blas sería decapitado. La ejecución se llevaría a cabo fuera de las murallas de la ciudad, un espectáculo público destinado a aterrorizar a la población cristiana. Conducido por última vez por los soldados, Blas caminó con la misma dignidad que había mostrado en todo momento. Su rostro no reflejaba miedo, sino la paz de quien está a punto de reunirse con su Creador. En el lugar de la ejecución, una pequeña colina a las afueras de Sebaste, se había reunido una multitud silenciosa. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el suelo. Blas se arrodilló, dirigiendo una última oración por su pueblo, por sus verdugos y por la Iglesia. Bendijo a los fieles que lloraban y les pidió que se mantuvieran firmes en la fe. Luego, inclinó la cabeza, ofreciendo su cuello al verdugo. La espada del legionario brilló por un instante bajo el sol antes de descender, sellando con su sangre el testimonio de una vida entregada a Dios en el año 316. El cuerpo del mártir fue recogido con reverencia por los cristianos de Sebaste. En secreto, durante la noche, lo llevaron a un lugar seguro y lo enterraron en la catedral de la ciudad, un lugar que él había pastoreado con tanto amor. Su tumba se convirtió inmediatamente en un punto de peregrinación y oración. Los fieles acudían a ella buscando consuelo e intercesión, y pronto comenzaron a reportarse numerosos milagros y curaciones, especialmente relacionados con enfermedades de la garganta, en honor al milagro que había obrado en vida. El culto a San Blas se extendió rápidamente, primero por todo el oriente cristiano y luego, con el paso de los siglos, llegó a Occidente. Su fama como uno de los 14 santos auxiliadores, un grupo de santos venerados por su eficaz intercesión contra diversas enfermedades, lo consolidó como una de las figuras más queridas y populares de la cristiandad medieval. Las iglesias y capillas dedicadas a él se multiplicaron por toda Europa, desde las costas de Croacia hasta los campos de Inglaterra. La iconografía de San Blas se definió con elementos visuales muy específicos que narraban su historia. Se le representa casi siempre con las vestiduras episcopales, portando el báculo de obispo y la mitra. Frecuentemente, sostiene en su mano el peine de hierro, el instrumento de su tortura convertido en símbolo de su martirio. En otras representaciones, aparece con 2 velas cruzadas, un recordatorio de las que le llevó la viuda a la prisión y el origen del rito de la bendición de las gargantas. Esta ceremonia, la bendición de las gargantas, se convirtió en la tradición más distintiva y perdurable asociada a su fiesta, celebrada el 3 de febrero. En las iglesias de todo el mundo, los sacerdotes utilizan 2 velas, a menudo bendecidas el día anterior en la fiesta de la Candelaria, atadas con una cinta roja que simboliza la sangre del martirio. Las colocan en forma de cruz sobre la garganta de los fieles, mientras recitan la oración: por la intercesión de San Blas, obispo y mártir, te libre Dios de todo mal de garganta y de cualquier otro mal. Esta tradición se visualiza en innumerables iglesias a lo largo de los siglos. En una parroquia medieval de piedra, con la luz filtrándose a través de vitrales góticos, una fila de feligreses espera pacientemente. Un sacerdote, con una estola morada sobre su alba, sostiene las velas cruzadas sobre el cuello de un niño, cuya mirada refleja una mezcla de solemnidad y fe infantil. El gesto es íntimo y poderoso, una conexión tangible con el santo que, casi 2 milenios antes, usó sus manos para sanar y su voz para proclamar una fe inquebrantable. El legado de San Blas también se manifiesta en el arte. En un retablo barroco de una catedral española, una pintura al óleo representa con dramatismo el momento del milagro de la espina. La luz caravaggesca ilumina intensamente al santo y al niño, mientras la multitud y los guardias romanos permanecen en una penumbra agitada. La expresión de Blas es de una serenidad divina, y el gesto de su mano es a la vez una bendición y un acto de poder. La obra no solo narra una historia, sino que busca inspirar la devoción y la confianza en la intercesión del santo.
Ciudades enteras lo adoptaron como su patrón, la más famosa de las cuales es Dubrovnik, en Croacia. Según la tradición, en el siglo X, San Blas se apareció a un sacerdote para advertirle de un ataque sorpresa de los venecianos. Gracias a su aviso, la ciudad pudo defenderse y fue salvada. Desde entonces, la figura de San Blas está omnipresente en Dubrovnik. Estatuas del santo, sosteniendo una maqueta de la ciudad en su mano, adornan las murallas, las puertas y las iglesias, un protector pétreo que vigila a sus habitantes. Los lugares de peregrinación dedicados a San Blas siguen atrayendo a multitudes. En Maratea, una ciudad costera del sur de Italia, una basílica en la cima de una montaña custodia una importante reliquia del santo, un fragmento de su hueso del brazo. Los peregrinos suben por un camino sinuoso, con el mar Tirreno extendiéndose a sus pies. Dentro de la basílica, la atmósfera es de profunda devoción. Fieles de todas las edades tocan el relicario de plata que contiene el hueso, susurrando oraciones y pidiendo la protección del Santo Viaggio. Incluso en la era moderna, la devoción a San Blas permanece viva y relevante. En un hospital contemporáneo, un cirujano otorrinolaringólogo, antes de una operación delicada de garganta, se detiene un momento en la capilla del hospital. Frente a una pequeña estampa de San Blas, con su peine de hierro y sus velas, el médico reza en silencio, pidiendo guía y habilidad. Esta imagen conecta la ciencia moderna con la fe antigua, mostrando que el legado del santo médico de Sebaste trasciende el tiempo, ofreciendo consuelo tanto al paciente como al sanador. El nombre de San Blas resuena en refranes y tradiciones populares. En muchos países de habla hispana, cuando un niño se atraganta, es común que los padres invoquen al santo diciendo: «San Blas bendito, que se ahoga este angelito». Este simple dicho, transmitido de generación en generación, es un testimonio de la profunda huella que el santo ha dejado en la cultura cotidiana. Es una fe sencilla, arraigada en el hogar y en la confianza instintiva en un protector celestial que comprende la angustia de una madre y el sufrimiento de un niño. La historia de San Blas es un poderoso recordatorio del contraste entre la fragilidad humana y la fuerza de la fe. Su cuerpo fue destrozado, pero su espíritu permaneció intacto. Fue condenado por las leyes de los hombres, pero glorificado por la ley de Dios. Su vida, que comenzó en la opulencia de una villa romana, culminó en la gloria del martirio, demostrando que la verdadera riqueza no se encuentra en los bienes terrenales, sino en la entrega total a un ideal superior. Su figura, envuelta en las vestiduras de obispo, se erige a través de los siglos como un faro de esperanza. Hoy, al encender una vela por un ser querido enfermo, al recibir la bendición en su día festivo, o simplemente al invocar su nombre en un momento de apuro, los fieles continúan tejiendo la historia de San Blas. Su legado no está confinado a los libros de hagiografía o a las obras de arte sacro. Vive en la fe activa de millones de personas que ven en él no solo a un personaje histórico, sino a un amigo y protector celestial, un médico de almas y un guardián de la voz, esa frágil herramienta con la que oramos, cantamos y proclamamos nuestra propia fe. Desde las áridas colinas de Capadocia en el siglo IV hasta las bulliciosas metrópolis del siglo XXI, la luz de San Blas no se ha extinguido. Las dos velas que una vez iluminaron su celda se han multiplicado en incontables llamas de esperanza en iglesias de todo el mundo. La mano que una vez extrajo una espina mortal de la garganta de un niño continúa ofreciendo, a través de la fe, consuelo y protección. Su historia, grabada en la memoria de la Iglesia, nos enseña que incluso en la más oscura de las persecuciones, la voz de la fe no puede ser silenciada. En un pequeño pueblo de Paraguay, país del cual es el santo patrón, una procesión avanza lentamente por calles sin pavimentar. La gente lleva una estatua de San Blas en andas, adornada con flores de colores vivos. Visten sus mejores ropas, y sus rostros, curtidos por el sol, reflejan una devoción profunda y sincera. Los niños corren alrededor, y el aire se llena con el sonido de los cánticos y las oraciones. Es la fiesta del 3 de febrero, y en este rincón remoto del mundo,
La herencia del obispo de Sebaste se celebra con una vitalidad que desafía el paso de los siglos. En una antigua iglesia de Roma, un fresco descolorido por el tiempo muestra a San Blas rodeado de animales en su cueva del monte Argeus. Un león descansa a sus pies, y un pájaro se posa en su hombro. El artista medieval capturó la esencia de su santidad. Una armonía restaurada entre el hombre y la creación, un eco del paraíso perdido. El fresco, agrietado y desgastado, sigue transmitiendo un mensaje poderoso. Que la fe vivida en su plenitud tiene el poder de pacificar, de sanar las rupturas no solo del cuerpo humano, sino del propio mundo. Imaginamos una escena final. Un coro de niños, en la nave de una catedral moderna de líneas limpias y amplios ventanales, ensaya un himno. Sus voces claras y agudas se elevan hacia la bóveda, llenando el espacio de una belleza pura. El director del coro, un hombre mayor, sonríe. En la pared, un discreto mosaico representa a San Blas, con sus velas cruzadas. La imagen conecta la protección del santo con el don de la voz, ese instrumento que, utilizado para crear belleza, se convierte en una forma de oración, un tributo vivo y sonoro al legado del mártir que nunca dejó de alabar a Dios. El pastor de Sebaste, el médico de los pobres, el amigo de los animales, el mártir de los peines de hierro, el protector de la garganta. Tantos títulos para un solo hombre cuya vida fue un testimonio coherente de amor y sacrificio. Su historia no es solo el relato de un sufrimiento pasado, sino una invitación perenne a encontrar fortaleza en la fe, a usar nuestros dones para sanar a otros y a alzar nuestra voz, clara y sin miedo, para defender la verdad, sin importar el costo. San Blas vive, no en el mármol frío de sus estatuas, sino en el cálido aliento de cada oración elevada en su nombre.